anotaciones nos quedamos en el receptor de linfocitos B. Sí, lo revisamos en su totalidad. Sí, doctor. Sí, muy bien, doctor, gracias. Entonces, mencionamos que el linfocito o el receptor para el linfocito cuando se activa te va a generar dos señales. Una señal que lleva a la activación, pero no a la... En un momento más les va a aparecer. Ahí está. Sí, pero no a la acción, estamos de acuerdo. O sea, sí se va a activar el linfocito T, pero no va a ser anérgico. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que no va a tener acción, estamos de acuerdo, no va a ser reactivo. Va a estar activado porque ya se le presentó al antígeno. Esto se refiere a la señal 1, pero no va a ser anérgico, no reactivo. Se necesita la coactivación con CD28 para que haya reacción, para que entonces sí acuda hacia el antígeno presentado para generar todos los fenómenos de inmunidad propios del linfocito. Muy bien, entonces, existen diferentes poblaciones de linfocitos. Puede ser diferente respecto a su receptor o diferentes en cuestión a otros marcadores. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, cada población de linfocitos tiene características funcionales y características inmunofenotípicas también particulares. Tenemos por un lado los linfocitos TSD4 o linfocitos T colaboradores, los cuales tienen la función de, sobre todo la principal función es la activación de macrófagos y linfocitos B. Tenemos linfocitos TCD8 positivos o linfocitos T citotóxicos. Son los encargados de eliminación de las células infectadas por virus y células neoplásicas. Son uno de los encargados de eliminar este tipo de células. Tenemos los linfocitos T reguladores, que funcionan como un tipo de linfocito supresor de las respuestas inmunitarias celulares o de las respuestas inmunitarias en general. Hay una familia especial o muy específica de linfocitos T, los denominados gamma delta, que en lugar de expresar un TCR con cadenas alfa y beta, expresan un TCR con cadenas gamma y delta. Pero no tienen restricción sobre CD4 y CD8 y no necesitan que se les presenten los antígenos a través del complejo principal de histocompatibilidad. Si no reconocen moléculas proteicas que pueden estar libres, estamos de acuerdo, sobre todo libres. Sí, moléculas que no son proteínicas. Vamos a corregir aquí. Sí, de estas moléculas proteínicas tenemos a los lipoglicanos bacterianos. Estamos de acuerdo que son detectados por estos linfocitos gamma delta. Sí, sobre todo estos linfocitos están en las mucosas, así de manera ejemplar en las placas de Peyer. Permítame, doctor.
Y tenemos los linfocitos, se supone son los menos comunes, los linfocitos T. Sí, se les denomina linfocitos TNK porque tienen marcadores de linfocitos T, pero también marcadores de linfocitos citolíticos. Sí, y reconocen glucolípidos microbianos. Tampoco interactúan con el complejo principal de histocompatibilidad. O sea, no lo necesitan para reconocer a estos glucolípidos microbianos. Muy bien, doctores. Entonces, ya habíamos hablado de complejo compatibilidad, pero ¿qué es el complejo principal de histocompatibilidad? Bueno, el complejo principal de histocompatibilidad en el humano también se le conoce como complejo del antígeno leucocítico humano, HLA. O hay autores que ven al complejo principal de histocompatibilidad como el grupo de genes que codifican al complejo del antígeno del leucocítico humano, HLA. Hay autores, el doctor Robin, que consideran que es parte de la misma estructura, el mismo mecanismo, nada más que en humanos se le llama HLA, antígeno leucocítico humano. ¿Sí? Entonces, estos son un grupo de genes o una serie de genes que están localizados en el mismo locus, o sea, en el mismo sitio, en el cromosoma 6. Ahí estamos por el de histocompatibilidad. Son, digamos, de los rasgos genéticos más heredables. Sí, se menciona que en forma de haplotipos. Yo les hago la siguiente pregunta, doctores. ¿Qué es un haplotipo del HLA? ¿Quién levanta la mano? Doctor Kevin Antonio, adelante. Si no me equivoco, es lo que define cada grupo de los genes, ya sean maternos o paternos, ¿no? Así es, tú heredas un haplotipo que vaya en un alelo materno, de los que tú heredas, y el otro haplotipo queda en tu alelo del cromosoma que recibiste de tu padre, tal cual lo dijiste, pero mi pregunta es, ¿qué es un haplotipo? A ver, doctor Kevin, ¿quieres participar otra vez? Tienes la mano levantada. Gracias. Bueno, doctores, el haplotipo, doctor Emilio Hernández. Pues o sea, según yo, el haplotipo es el conjunto de que está hablando, pero tanto de la mamá como del papá, o sea, unidos, pues. Así es, o sea, el haplotipo es el conjunto de genes del complejo principal de histocompatibilidad que tú tienes en el cromosoma 6. A todo ese bloque de genes, como dice Emilio, se le llama haplotipo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese haplotipo tú lo formas por la mitad del haplotipo de tu papá y la mitad del haplotipo de tu mamá. Entonces, a final de cuentas, sí hay que considerar que estos, perdón, sí, estos, genes son altamente polimórficos, o sea, es normal sí, que desarrollen polimorfismos o variaciones en sus nucleótidos, perdón.
lo que los hace altamente variables entre un individuo y otro. Sí, se habla que, por ejemplo, para el complejo del antígeno leucocítico humano hay hasta 10.000 posibles variantes. Y para el B, para el complejo antigénico leucocitario B, hasta 3.500. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la forma como pueden combinarse, estamos de acuerdo, al ser heredados. El libro lo menciona que es casi infinito, pero realmente no es infinito, es un número infinito, pero es exageradamente alto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los haplotipos entre los humanos son muy variables. Se cree que esta variabilidad se ha alcanzado. Este complejo principal de histocompatibilidad pues, se tiene que adaptar a todas las proteínas antigénicas o a todas las proteínas que son susceptibles de ser presentadas como antígenos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, digamos, son tan variables estos complejos principales de histocompatibilidad, tan variables como los péptidos antigénicos que existen, que pueden reconocer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, solo cada individuo expresa un solo haplotipo. Sí, no recuerdo si hay mosaicismos en donde se permita el haplotipo. Hablamos de mosaicismos cuando tienes diferentes fenotipos o pero no es que es un solo haplotipo en tus células. Y bueno, el complejo de compatibilidad se descubrió, se describió a partir de rechazo y aceptación de injertos. Sí, cuando se vio que no es tan fácil, no es muy difícil que haya aceptación de un injerto o de un órgano. ¿Estamos de acuerdo? De injertos, porque cuando hablamos de injertos también incluimos los órganos trasplantados. ¿Sí? Se vio que no era tan fácil que fuese aceptado por el receptor. Bueno, luego se descubrió que es debido a este grupo de genes, sobre todo a las proteínas que se expresan en la superficie externa de la membrana citoplasmática de todas las células. ¿Sí? Y su función principal, bueno, no es la de rechazo de injertos, sino la presentación de péptidos durante las reacciones inmunitarias normales. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, el rechazo de un injerto forma parte de esta presentación de péptidos, pero no nada más se presenta en la de los tejidos extraños. Puede ser bacterias, por ejemplo, también, que es algo común. ¿Sí? Y se menciona este fenómeno de restricción por el complejo principal de histocompatibilidad en los linfocitos T. Los demás linfocitos parece que no tienen esa restricción, pero los linfocitos T sí la tienen. ¿En qué consiste esta restricción por el complejo principal de histocompatibilidad, doctores? O este mecanismo que le confiere a los linfocitos T. Adelante, pueden levantar la mano. Participen, doctores, por favor. No sean pasivos. A ver, doctor Emilio, otra vez usted. Adelante, participe, por favor. Pues determina la capacidad que va a tener, o sea, el linfocito de poder como reaccionar sobre cualquier antígeno. O sea, si puede dar como una respuesta adecuada. No estoy seguro, pero corríjame. Muy bien, matizando lo que tú comentaste, le genera la capacidad al linfocito T de responder ante el antígeno. De hecho, es la única forma que tiene el linfocito T para responder o para que se le presente un antígeno. ¿Estamos de acuerdo? Si los antígenos no se le presentan al linfocito T a través de este complejo principal de histocompatibilidad, no lo va a poder reconocer. No hay otra forma que lo reconozca.
¿Estamos de acuerdo? Por eso se habla de restricción por el complejo principal de histocompatibilidad en los linfocitos T, porque es la única forma que tiene el linfocito B de reconocer antígenos a través de CPH. Si no es a través de CPH, el linfocito T no te reconoce nada. ¿Estamos de acuerdo? Está restringido a la función o a la presentación por el complejo principal de histocompatibilidad. Muy bien, doctor, gracias. Entonces, las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad son dos en el contexto general, pero como les acabo de mencionar, sí hay diferentes isoformas. Estamos de acuerdo que a cada una se le codifica con números y letras, además del HLA, se le pone HLA 1Z2.5, por ejemplo, ¿no? Esto debido a la gran variabilidad que hay de estas moléculas, pues se codifica de esta manera, ¿sí? Entonces, tenemos en el contexto general, ¿sí? Complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. ¿Estamos de acuerdo? Es el complejo principal de histocompatibilidad que está a la derecha del esquema. Entonces, está presente en todas las células nucleadas. ¿Sí? Forma parte de esas moléculas que la identifican como célula sana o como célula dañada, célula infectada. Y existen 3 locus dentro del gen del complejo principal de histocompatibilidad o HLA. Estamos de acuerdo que codifican a estas proteínas. Tenemos el HLA-A, en el esquemita está acá, el HLB y el son HLA-B, perdón, y HLA-C. Este locus dentro del cromosoma 6 te codifica las moléculas de clase 1, el complejo principal de histocompatibilidad. Muy bien, y están conformados, son heterodímeros conformados por una cadena denominada alfa. Toda esta cadena que estoy señalando de color poquito aqua, bueno, yo lo veo aqua, pero la estoy señalando con el cursor. Es una cadena alfa totalmente polimorfa, ¿sí? Tiene una hendidura, o bueno, antes de hablar de la hendidura, ¿sí? Tiene una serie de dominios como todas las proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene un dominio alfa 3, sería ese dominio creado por enlaces de disulfuros, por eso se pliega de esta manera. Y este dominio alfa 3 le sirve de unión, ¿estamos de acuerdo? Para en algunas células o algunas moléculas que se unen a esto. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos unos dominios. No, perdón. El dominio alfa 1 es un dominio invariable. ¿Estamos de acuerdo? Ese dominio forma parte o sirve para la transmisión de señales a través de la cadena, señales que van hacia el citoplasma. Y tenemos el dominio alfa 1 y alfa 2. Sí son variables y sirven para la unión del complejo principal histocompatibilidad tipo 1 o de plasma. Forman entre los dos, entre alfa 1 y alfa 2, una hendidura. Estamos de acuerdo que es muy variable, tan variable dependiendo de los péptidos que tiene que reconocer. Y tiene una cadena que es invariable de microglobulina beta 2. Y esta microglobulina beta 2 tiene un dominio, o sea, aquí no menciona el nombre del dominio, también formado igual que los otros dominios por enlaces de disulfuro, igual que el dominio alfa 3, el dominio alfa 2. Y el dominio alfa 1 también tiene esas cadenas de disulfuro.
Sí, y bueno, en el caso de la cadena beta 2, está codificada en el cromosoma 15, no tanto en el 16, pero bueno, son en el 6. Pero vamos, una parte también de al menos el cromosoma 15 a este nivel de la cadena microglobulina beta 2 forma parte del complejo principal o coordina la expresión del complejo principal de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, la cadena polimorfa, ya lo mencionamos, tiene una hendidura polimorfa formada por los dos dominios alfa y beta. Sigue está al exterior de las células, sirve para la presentación de los péptidos. Tiene una región conservada de unión a CD8. Está más o menos en la, sí, más o menos en el dominio alfa 3 de la cadena alfa. De esta región conservada de unión a CD8, pues le permite únicamente a este complejo de histocompatibilidad reaccionar con qué tipo de linfocito. Les estoy haciendo una pregunta, doctores. CD8. Muy bien, doctora, claro que sí, con los citolíticos, con los citotóxicos, perdón. Sí, entonces, ahí ya vamos entendiendo cuál es la función de este complejo principal de histocompatibilidad tipo 1. Sí, y responden ante células que contienen antígenos virales o tumorales en su citoplasma. Sí, son los encargados, por lo tanto, o estas moléculas, sí, las vamos a ver después como parte de las, y les vuelvo a mencionar, ¿no? De las credenciales o de lo que, digamos, células como los CD8 o las células NK, sí, que también las células NK citolíticas naturales forman parte de este contexto, sí, se conocen como anómalo o como sano para decidir o determinar si la célula tiene que ser exterminada, eliminada o no. Y eso lo hacen tanto el CD8, estamos de acuerdo, como el linfocito citolítico natural, porque el citolítico natural no necesita de esta complementariedad con CD4, CD8. ¿Sí? No necesita esos cofactores para ejercer su función a través de la molécula de CPH de tipo 1. Muy bien, doctores. Si tenemos las moléculas de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad, esta la tenemos acá. Únicamente las células presentadoras de antígeno, sobre todo las células dendríticas, o en algunos casos los macrófagos y los linfocitos B, tienen estas moléculas del CPH de tipo 2. Sí, ninguna otra célula las tiene, ninguna otra célula somática. Y los genes que codifican la expresión de estos complejos principales de histocompatibilidad de clase 2 están en el mismo gen, en el mismo gen en el cromosoma 6, pero en otro locus, ¿sí? Y se distingue un locus general denominado HLAD, el cual está subdividido, ¿sí? En tres regiones, en tres locus más. Tenemos un locus denominado HLA-D, tenemos el HLA-DU y el HLA-DR. Y cada locus se coordina la formación de las cadenas de la molécula de tipo 2 del complejo principal de histocompatibilidad, tal cual lo expresa el esquema, el diagramita, el dibujo de la diapositiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en este caso también son heterodímeros, igual que en la molécula de tipo 1 del CPH. Pero en este caso los heterodímeros son cadenas alfa y beta, que están unidas de manera no covalente. Igual tienen sus dominios, formados por enlaces de disulfuro, y en las dos cadenas
forman una hendidura polimorfa. De hecho, es la única parte de las cadenas que es polimorfa, la demás es constante. ¿Estamos de acuerdo? Y esta hendidura que está aquí esquematizada es la que presenta los péptidos y tiene que ser tan polimorfa como la naturaleza propia de los antígenos polipeptídicos a presentarse. O sea, se tiene que cambiar dependiendo del antígeno. Nada de la hendidura. Y tiene una unión conservada, ¿sí?, dentro de las mismas cadenas, ¿sí?, una región que sirve para la unión de CD4. Por eso entonces los linfocitos que van a interactuar con estas cadenas son los linfocitos CD4 o colaboradores. ¿Sí? Esto le genera, como ya habíamos mencionado con anterioridad, que haya cierta restricción. O sea, que no cualquier linfocito puede reaccionar con este complejo principal de histocompatibilidad. Tanto del 1 como del 2 hay cierta restricción. Y la función que tiene esto pues, es el reconocimiento de microorganismos patógenos o la presentación, sobre todo de de microorganismos patógenos por parte de los linfocitos T. Y que el linfocito T te monte una respuesta inmunológica en contra de él. Este mecanismo de inmunidad celular que ya vimos. Muy bien. Dentro del mismo haplotipo o del mismo cromosoma del gen HLA que está en el cromosoma 6, existen otros locus que codifican otros elementos del sistema inmune, de la respuesta inflamatoria. Tenemos dentro del mismo gen, ¿sí?, el locus que codifica la formación o la síntesis de proteínas del complemento, sobre todo C2C3 y el factor B, el cofactor para la formación de estas. También se codifica algunas citocinas, como el factor necrotumoral y la linfotoxina. Forman parte del sistema inmune y vamos, comparten la misma región genómica que es el complejo principal de compatibilidad. Muy bien, doctores. Entonces tenemos los linfocitos B. Ya nos olvidamos de los linfocitos T. Veamos linfocitos T. B. El linfocito B o los linfocitos B están presentes en la médula ósea. De hecho, ahí es en donde se forman, donde maduran hacia linfocitos vírgenes. Y luego se depositan o poblan los folículos en los órganos linfoides periféricos, como en los nódulos linfáticos. Son menos prevalentes, sus poblaciones son menores en comparación con los linfocitos T. Hablábamos que los linfocitos T son los más numerosos. En segundo lugar en número tenemos a los linfocitos B. Solo del 10 al 20% de los linfocitos en sangre periférica son de este tipo, linfocitos B. Es una población menor a la de los linfocitos T. Y ellos no necesitan que se les presenten antígenos a través del complejo principal de histocompatibilidad, tipo 2 sobre todo, ¿sí? Se reconocen antígenos que están proteínicos, que están solubles en los tejidos o bien asociados a células, pero sin necesidad del CPH. Pueden ser lípidos, polisacáridos, ácidos nucleicos,
muchas otras sustancias químicas, pero sí remarcar de esto es que no necesitan la presentación a través del complejo principal de histocompatibilidad. En un momento más les va a aparecer otra vez la diapositiva. Listo. Y no tienen un receptor TCR, como los linfocitos T, ellos tienen su propio receptor, que es estructuralmente y funcionalmente diferente, denominado receptor del linfocito B, o BCR, sus siglas en inglés. Muy bien, doctores, ¿cuál es entonces la estructura de este receptor del linfocito B? Bueno, este receptor del linfocito B, ¿sí?, está compuesto por una inmunoglobulina fijada en la membrana o asociada a la membrana. Es igual que los anticuerpos, para que no se me confundan. Solubles, están ahí, son secretados por las células plasmáticas, pero en este caso es una proteína, estructuralmente es una inmunoglobulina, pero que está, digamos, insertada en la membrana del linfocito B. Es una inmunoglobulina M o en algunos casos inmunoglobulina D. Aquí vemos en el esquema la estructura básica de una inmunoglobulina. Tienen forma como de Y, en donde la cadena o la línea más grande representa una cadena pesada. Tenemos dos cadenas pesadas y la pequeñita una cadena ligera. Tenemos dos cadenas ligeras. ¿Sí? Tanto en la cadena pesada como en la cadena ligera tenemos regiones variables y regiones que son más constantes. Sí, las regiones variables son las que se encargan de reaccionar ante los antígenos. Fijan antígenos, como se ve en este caso, ¿no? Si se fijan, toda esta región variable de la inmunoglobulina esquematizada aquí es la que está interactuando con los antígenos. Y tiene que ser tan variable como puede ser, o entre inmunoglobulinas hay tanta variabilidad en sus cadenas, conforme el número de antígenos que puede existir en la naturaleza. Aunque en realidad los cuerpos en situaciones normales son monoclonales, o sea, responden hacia un solo antígeno. ¿Sí? Pero ya en grupo puede haber diferentes clones, ¿estamos de acuerdo? Digamos, moléculas de inmunoglobulina adaptadas a responder ante diferentes o diversos antígenos. Y bueno, tiene regiones constantes, regiones variables, eso ya lo mencionamos. Y también tiene otro tipo de moléculas que están pegaditas o asociados al receptor, que son muy constantes, son más constantes que las inmunoglobulinas. Sí, tenemos una cadena de inmunoglobulina beta y una cadena de inmunoglobulina alfa, forma parte del receptor. Y tenemos otras moléculas que están adyacentes, son cofactores. En ese caso tenemos a la molécula CD21, también denominada receptor de complemento de tipo 2, que precisamente sirve para la detección de microorganismos, ¿sí?, o microbios que están en la superficie, que están cubiertos, o su superficie está cubierto por algunas fracciones del sistema del complemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el CD21, recorrer 13 fragmentos de esa fracción del sistema de complementos depositado en el microbio, genera también activación, ¿estamos de acuerdo?, del linfocito B. Entonces, a final de cuentas, la activación, o se dan dos señales. Las dos señales son de activación. Una puramente derivada de la activación del receptor del linfocito B, pero también puede haber una señal de activación derivada de detección, vamos a decirlo así, o la identificación de proteínas de complemento sobre bacterias. No se activa de otra manera.
Muy bien, entonces, después de que los linfocitos B fueron activados por un antígeno que fue reconocido por su receptor o por CD21, o lo vamos a presentar, ¿sí? CD21, va a terminar convirtiéndose en célula plasmática. La célula plasmática es la forma activada del linfocito B que tiene la función de secretar inmunoglobulinas. De las inmunoglobulinas reconocemos 5 isotipos, 5 formas funcionales, estructurales y funcionales diferentes. Tenemos la inmunoglobulina G, que junto con la A y la M son las más abundantes. Según el libro menciona que es el 90-95%, no recuerdo, de las inmunoglobulinas están formadas por esas 3 isoformas. Si la G, digamos, es de acción general en contra de o sea, como parte de las respuestas inmunitarias morales. La M también. Respecto a la A, la E y la D, pues sí tienen ciertas especificidades, ¿no? Sí, la inmunoglobulina A está presente sobre todo en las secreciones mucosas. Es la inmunoglobulina, por ejemplo, que está presente en la saliva. ¿Sí? O sea, se restringe prácticamente a sitios mucosos. La inmunoglobulina E está libre en el plasma, pero también en la superficie de los mastocitos. Y la D, estamos de acuerdo, únicamente la vamos a encontrar en la superficie de los linfocitos B. Bueno, y la función que tiene el linfocito B es el reclutamiento de leucocitos o las inmunoglobulinas a través de cuando son secretadas por la célula plasmática, el linfocito B activado, te va a generar funciones como reclutamiento de leucocitos, activación de complemento, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Se reconocen antígenos, se les fijan y se activan todas estas vías. Aquí mencionamos 2 ejemplos de las funciones de las inmunoglobulinas, pero en realidad pueden ser muchas más. ¿Qué más sigue? Muy bien, doctores. Tenemos al linfocito citolítico natural. Creo que se quedó trabada la presentación. Permítanme. A ver, le voy a pasar otra vez la diapositiva. A ver, permítanme. Muy bien, por si les faltó algo por anotar, está otra vez la diapositiva. El linfocito B. Gracias, doctor. De nada.
Muy bien, doctores. Entonces, el día de hoy nos vamos a quedar aquí. ¿Dudas, preguntas al respecto? No, doctor. Nada, perfecto, doctores. Entonces, si no hay nada más que decir, nos vemos el próximo jueves, doctores. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nada, doctores. Cuídense. Gracias, doctor. Buen día, bye.